Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Vivimos en un mundo en el que la libertad es acosada por tiranos, traicionada por demócratas tibios y manoseada por ideólogos que con verbo dulce justifican toda clase de atropellos. Vivimos una época de tormenta sin brújula, de conflictos sin resolución, de líderes sin grandeza, de élites indiferentes, de ciudadanos ausentes. La cobarde invasión rusa a Ucrania, donde un genocida bombardea la vida civil y destruye un país soberano bajo el disfraz de la nostalgia imperial, sigue sin resolverse. Mientras tanto, Occidente, como cuerpo fatigado que un día fue ejemplo de civilización, asiste al drama con discursos y sanciones, pero sin resolución ni visión histórica. Si lo ruso indigna por brutal, lo chino inquieta por paciente. China no invade, seduce, infiltra, compra, calla y espera. Taiwán es solo la piedra en la que tropezarán los ingenuos porque el sueño de Beijing es más ambicioso: moldear el orden global, reescribir las reglas, someter sin disparar. En Medio Oriente, la tragedia no descansa. El conflicto entre Israel y Hamás ha vuelto a encender los fuegos del odio y la sombra de Irán, con su vocación terrorista, se proyecta como sombra siniestra. Teherán, con su ambición atómica y su desprecio por la vida libre, sigue siendo un peligro, no solo para sus vecinos, sino para el equilibrio vital del planeta. En el mundo occidental, España, patria de letras y razón, es hoy gobernada por una casta de oportunistas que confunde la aritmética parlamentaria con la voluntad popular. Incompetencia, corrupción, relativismo ético y servilismo táctico se han instalado como pilares de gobierno. Su consigna es el poder a cualquier costo. Y en nuestra América Latina, la historia patina en el lodo del subdesarrollo político. 3 dictaduras siguen vivas por la violencia, la represión y la cobardía del mundo libre. En los demás países, con las excepciones conocidas, la democracia está en cuidados intensivos. Vivimos en un mundo en el que la política se ha degradado, el crecimiento económico no alcanza y el liderazgo ha sido reemplazado por la retórica del resentimiento y el culto al poder. Los tiempos son graves, sí, pero no irremediables. Lo que hace falta no es un milagro, sino un despertar cívico y moral. Es hora de que vuelvan los líderes que no temen decir lo que muchos callan ni hacer lo que todos esperan. Líderes que sepan que el poder es servicio, que la ley es límite y que la verdad, aunque incómoda, es el único camino que lleva a la democracia, la justicia y la libertad. El orden mundial liberal que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo que se consolidó tras la Guerra Fría y que ha dado mayor crecimiento y desarrollo al mundo, está en crisis por el ascenso y necedad de figuras autoritarias y con frecuencia populistas que pretenden imponer, a base de fuego, corrupción, crimen organizado, manipulación y compra de voluntades, una agenda antidemocrática y expansionista que violenta el derecho internacional y la convivencia pacífica. El sanguinario Putin lleva 3 años de guerra abierta contra Ucrania, provocando ya más de 1.400.000 víctimas entre fallecidos y heridos, más del 70% de nacionalidad rusa. Rusia ha sufrido 5 veces más bajas en la guerra contra Ucrania que en todas las guerras que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. La valentía y entereza del pueblo ucraniano, junto con la ayuda de los países occidentales, podría provocar una derrota militar y política al dictador asesino del Kremlin. No se vislumbra un final cercano a la invasión, y el ingreso de Ucrania a la OTAN, por el momento, está descartado. Estados Unidos anunció recientemente que seguirá apoyando a Ucrania, como debe ser. En Medio Oriente, Israel neutralizó a Hamás y a Hezbollah y dio un duro golpe militar y reputacional a Irán. Esto significa un respiro temporal en esa región, pero los problemas históricos siguen presentes.
Por su parte, el ascenso de China supone un desafío mayúsculo para Occidente. El gigante asiático está aplicando una política agresiva de compra de voluntades en África, Asia y América Latina, a través de préstamos blandos y de inversiones en infraestructura, energía y comunicaciones. China también ha logrado impulsar una política comercial agresiva y en tan solo 25 años ha desplazado a Estados Unidos como el principal socio comercial en más de 125 países. Los días de hegemonía comercial de Estados Unidos están pasando y con su política arancelaria proteccionista y errática está fortaleciendo la posición dominante de China. Además, el gobierno de Estados Unidos está retirando gran parte de su ayuda exterior, la cual le permitía tener influencia en todos los continentes. China está aprovechando esta coyuntura para seguir incrementando su influencia comercial y política en el mundo. Estos eventos suceden mientras los organismos multilaterales, que fueron la base del orden mundial en los últimos 80 años, están en crisis y pierden relevancia, dejando la vía libre para la arbitrariedad y el autoritarismo. Occidente necesita reinventarse y adaptarse al nuevo orden global, donde la competencia tecnológica y económica de China y sus aliados son una realidad. Y debe hacerlo sin olvidar los valores liberales que lo hicieron grande. Promovieron la innovación tecnológica, la expansión del comercio mundial, la creación de riqueza e hicieron por casi un siglo que la libertad triunfara sobre el autoritarismo y el populismo. Vivimos días en que el mundo se ha vuelto mapa de incertidumbres, tablero de tensiones y campo minado de verdades incómodas. Mientras Occidente, con momentos de excepción, bosteza en sus cumbres diplomáticas, la invasión a Ucrania avanza, los temblores suenan en Asia, el Medio Oriente arde bajo antiguos odios, los autoritarios China, Rusia, Irán, Morena, Petro y los 3 dictadores criminales en América Latina siguen de necios persistentes. ¿Qué pueden y deben hacer los guardianes del orden liberal internacional? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué señales debemos leer con urgencia? Para conversar sobre los engranajes globales que marcan nuestro presente y amenazan el futuro, y dar un grito de alerta sobre que entender el mundo de hoy no es lujo de ilustrados, sino deber del ciudadano libre, tengo el gusto de presentarles a Pedro Trujillo, doctor en Ciencia Política y Gobierno con maestría en Relaciones Internacionales. Es catedrático universitario, columnista de prensa y especialista en análisis estratégico, seguridad y defensa. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan la amenaza más grande a la sobrevivencia misma de la especie humana? Pues yo creo que el conflicto de Ucrania-Rusia es evidente que está ahí en primera línea. El conflicto de Oriente Medio, que no es único, sino que son varios y también están perfectamente focalizados. Y yo creo que hay otros que pasan en Asia que también son diversos. Pakistán, India, Tíbet y China, que están ahora tomando otra vez auge. Entonces quizás sobre esos 3 pivota todo el orden internacional pues actual. Ya. ¿Cómo queda América Latina en ese escenario con el brutal subdesarrollo político que padece hoy, con los grandes México, Colombia, Brasil y otros, controlados por autócratas disfrazados de demócratas, con sus élites indiferentes y los ciudadanos ocupados luchando por sobrevivir? Bueno, yo creo que lo que quedamos es en medio de esa tensión. China, que jala para seguir teniendo influencia en América Latina, como ha tenido en los 10 últimos años. Estados Unidos, que no lo quiere permitir, aunque ha perdido un terreno precioso también en los 10 últimos años, por poner una década y no ir más allá. Y Rusia queriendo buscar espacios sin ser la potencia que fue después de la Guerra Fría. Entonces, entre estos 3 grandes nos encontramos en tensión. Y luego unos actores internos que tú has nombrado y de los que podemos hablar, que se apuntan a un carro o al otro en función del vaivén político internacional. Morena en México, además de estar reinstalando la dictadura perfecta y el modelo autoritario, está ampliando y fortaleciendo sus relaciones con Pekín y Moscú. ¿Qué significa esto para Estados Unidos y para el resto del continente? Bueno, para Estados Unidos es una amenaza y para el resto del continente también.
sobra explicar, ¿verdad?, toda la posguerra fría, el papel de los Estados Unidos. Creo que esto es de dominio público. Con un señor Trump en ocasiones acertado en lo que dice y en sus formas absolutamente desacertado en cómo lo hace, lo que tenemos es una bomba de tiempo en función de lo que no solo México, sino también Brasil, también Colombia y otros países hagan respecto de China particularmente y respecto de Rusia. Podemos esperar una reacción norteamericana, del señor Trump en particular, imprevista. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues eso hay que pedírselo a una bola de cristal más que a un análisis medianamente serio y racional. Ya. ¿Qué impacto está teniendo la invasión rusa en Ucrania en la estabilidad global y en el equilibrio de poder en Europa? ¿Qué tan débil y dividida está Rusia? No mandó ni un dron a Irán cuando Israel y Estados Unidos le estaban dando una paliza. ¿Cuál es tu análisis sobre el tema, doctor Trujillo? Bueno, yo creo que Rusia ha perdido esa preeminencia de potencia internacional que tenía particularmente en la Segunda Guerra Mundial y ha sido sustituida por China. Rusia no es una potencia global en el sentido de poder hacer un ejercicio de control militar, económico y de relaciones exteriores, y lo estamos viendo en Ucrania. Lo que no significa que no tenga poder y que un dictador al frente, como es el señor Putin, no tenga incidencia. A mí me da la impresión de que lo que vamos a ver en lo que queda de año y en el que viene es un papel europeo diferente, alentado por Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir? Eso es difícil de predecir, pero sí va a ser distinto. Hemos visto el incremento de gastos en la OTAN, la presión norteamericana y sobre todo el despertar europeo en algunos países, que yo diría que puede ser Italia, quizás Alemania. Bueno, hay que verla ahora, cómo se proyecta en lo que queda de año y en el próximo. ¿Qué señales claras indican que China está avanzando en una estrategia de expansión más allá de Taiwán, especialmente en América Latina? ¿Y cómo está reaccionando el mundo libre a esto? Bueno, las adquisiciones de China de infraestructura, de minería, las inversiones, los regalos que no son regalos, ¿verdad? El dinero que entregan a ciertos países para construir, desde bibliotecas en El Salvador hasta el estado del ejército en Costa Rica, la preocupación china a través de empresas de telecomunicaciones por el dominio del espectro electromagnético, particularmente la 5G, y los minerales estratégicos que hemos visto en explotación en Chile, en Perú y en otros países, visualiza un avance de China. Yo apuntaría aquí una cosa a tu pregunta. El problema es si Occidente entiende a la velocidad que va China. Occidente va a una velocidad de Occidente. China va a una velocidad milenaria y ese paso de hormiguita y de tortuga termina por devorarnos sin que nos demos cuenta. Creo que es un elemento importante a considerar. Sin duda alguna. ¿Dónde, cómo y cuándo continúa o termina el conflicto en Medio Oriente, sobre todo el conflicto entre Israel e Irán, para cubrir todos los temas? Bueno, yo creo que ahora hay una estabilidad. Israel ha manifestado o ha demostrado esa capacidad de inteligencia y de destrucción quirúrgica que tiene a través de la información que consigue. Irán está absolutamente desmantelada desde la perspectiva del liderazgo. ¿Se va a recomponer ese liderazgo en Irán? Yo lo veo difícil. ¿Se va a recomponer la estructura de Hamas y Hezbollah como estaba? Yo lo veo difícil, lo va a tomar tiempo. Entonces vamos a pasar unos meses, quizás unos años, en ese proceso de reconstrucción en el que Irán no tiene mucho que decir, aunque va a seguir diciendo. Evidentemente, el material nuclear y todo lo que ha podido esconder va a seguir trabajando. Pero va a ser un Irán versión 2, mucho más light, de poder blando más que de poder duro. Ya dijiste que no tienes bola de cristal, pero con un sí, un no o un tal vez, ¿se dirige el mundo a un conflicto global de impredecibles consecuencias o ves luces de solución a los conflictos? Bueno, yo ahí diría un tal vez más próximo a un 0 que a un 1, lo que no significa que las cosas no se puedan agravar de un día para otro como estamos viendo. Vamos a decir que estamos en una primera o segunda guerra mundial. No necesariamente, pero a lo mejor sí estamos, qué sé yo, en los años 30 de la Segunda Guerra Mundial o el principio del siglo de la Primera Guerra Mundial. Alejados, sí, pero cuidado porque las cosas pueden cambiar y el tiempo puede llegar.
Ya. Nos queda claro que no se debe confundir diplomacia con adulación ni geoestrategia con tecnocracia. En los tiempos que corren es importante saber no solo qué ocurre, sino por qué ocurre, quién lo permite y qué nos espera si seguimos mirando hacia otro lado. Como siempre, las amenazas apuntan a nuestras libertades. Cuidado. Doctor Trujillo, gracias por tu tiempo. Cuando las democracias tiemblan, las ideas y los valores deben levantarse. Cuando los gobiernos fallan, el pensamiento libre debe volver a su papel de conciencia crítica. Hoy el mundo no sufre solo guerras o amenazas nucleares, sufre desmoralización, fatiga ética y anemia de liderazgo. No es la falta de recursos lo que nos condena, sino la falta de principios, la ausencia de libertad y el debilitamiento del Estado de Derecho. Para conversar sobre la complejidad geopolítica que vive el mundo, tengo el gusto de presentarles a Ignacio Montes de Oca, escritor y periodista argentino, especialista en investigaciones históricas y análisis de conflictos internacionales. Ha trabajado con importantes medios internacionales y ha publicado 3 buenos libros que les recomiendo. Ignacio, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo atrasan, hunden y atrapan a la América Latina las dictaduras en La Habana, Managua y Caracas y los gobiernos de México, Colombia y Brasil, entre otros, que avanzan con el modelo populista y autoritario? América Latina está sufriendo una crisis muy fuerte en el debilitamiento de sus democracias. Los populismos de izquierda no avanzan sobre el vacío, sino que avanzan sobre los fracasos institucionales de los anteriores gobiernos por imponer medidas positivas y básicamente por reforzar la democracia en sí, el sistema republicano. La corrupción, la falta de preparación e inclusive algunos populismos de derecha son el campo fértil para que surjan estas autocracias por izquierda. Ya. Estados Unidos seguirá enviando armas a Ucrania, Europa la sigue apoyando. ¿Cómo, cuándo y dónde termina la criminal invasión de Putin a Ucrania? Rusia está desgastando a Ucrania, pero al mismo tiempo está apostando a que se acabe el apoyo de Occidente hacia Ucrania. Por eso está intentando marear al presidente de los Estados Unidos con supuestas negociaciones, y mientras tanto Europa, que entiende que primero es Ucrania y después sigue el resto de Europa, refuerza como puede, quizás tardando, quizás con dilaciones, quizás con dudas y con muchos temores. Pero de momento el mayor refuerzo viene de Europa y ahora nos enteramos que Trump ha decidido, después de ver los bombardeos criminales y diarios sobre las ciudades ucranianas, que es tiempo de devolver la ayuda que hasta ahora venía brindando con cuentagotas. Así que Ucrania igual va a resistir, no tiene otra alternativa. Ignacio, ¿cómo está respondiendo la OTAN en cuanto a presupuesto, despliegues y unidad política ante un posible reordenamiento global y la amenaza militar que representa Rusia para Europa a corto y mediano plazo? La OTAN está en una crisis porque en Estados Unidos, al haber ganado Trump, se impuso la idea de que los europeos tenían que aumentar su presupuesto de defensa. Esto está pedido por Trump. Primero fue un 3% del PBI, luego pasó al 4% y ahora pasó al 5%. ¿Qué es lo que sucede? Hay una profunda desunión en la OTAN que se ha dividido en 2 bloques. Por un lado Estados Unidos, que es el principal socio, el socio hegemónico si se quiere, y por el otro lado Europa en su mayor parte, sacando Hungría, quizás con Orbán y algunos otros países menores, y Canadá. Entienden que la OTAN, si no es una respuesta superadora para frenar a Rusia, va a haber que crear otra organización, quizás europea, aliada con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón y con otros aliados que entienden perfectamente que Putin está lanzado a una carrera imperialista que nunca se va a terminar en Ucrania, que empezó en Georgia, que sigue en Moldavia y en otras regiones con la guerra híbrida. ¿Y qué cualidades crees que debería tener hoy un liderazgo global capaz de enfrentar simultáneamente no solo las amenazas rusas que ya mencionaba, sino también las amenazas que representan China, Irán y otras dictaduras que andan por ahí, incluyendo la de Caracas, que es un elemento más del crimen organizado internacional? No hay un liderazgo global. Lo que hay es una disputa global. Ya no es entre derecha e izquierda. Irán no es de izquierda, te prohíbe el socialismo. China es de izquierda, pero también tiene un modelo capitalista. Cuba es un país de izquierdas. La nueva división es entre autocracias, autoritarismos y democracia. Se necesita un liderazgo en Occidente que combata a las autocracias.
Ese es el único liderazgo posible, porque el resto del mundo, evidentemente, está tomado por estos liderazgos autoritarios. Ahora que Irán ha afirmado disposición a dialogar, ¿qué condiciones mínimas deberían exigir Occidente a Irán? ¿Es confiable el actual régimen iraní, que por supuesto sabemos que no? ¿O crees que seguirán financiando grupos terroristas? Está en su ADN. En el año 1969, cuando triunfa la Revolución Islámica, se prometió destruir a Israel y a Occidente. La respuesta más directa a tu pregunta es: se necesita saber qué sucedió con los 408 kilogramos de uranio enriquecido al 60% que la Organización Internacional de Energía Atómica detectó en manos de Irán. Ese material está a 2 pasos de convertirse en una ojiva atómica. Irán siempre busca negociar para ganar tiempo. La pregunta es: ¿Occidente entendió que Irán jamás cumplió un acuerdo y que no va a dejar de atacar a sus objetivos? No solamente con armas convencionales, quizás con armas nucleares, pero también con el terrorismo, que es su tercera garra. La garra del terrorismo ha atacado durante más de 4 décadas. En Argentina lo sabemos, en el 92 y en el 94 han volado a la embajada de Israel y la mutual judía AMIA. Irán no es un problema de Medio Oriente, Irán es un problema global. Sí. ¿Cómo explicas que tantos ciudadanos sigan votando por populistas autoritarios, incluso en democracias consolidadas? Lo voy a poner como una metáfora. Cuando uno tiene hambre, se quiere sacar el hambre con la comida más rápida, con el fast food. Estos populismos son el fast food de las ideologías. Ofrecen salidas mágicas y rápidas, pero no nutren ni solucionan el problema de fondo. El problema de fondo no es el hambre, sino el desarrollo. Y las naciones están yendo a los populismos precisamente porque ofrecen salidas rápidas, pero no realistas, y a la larga terminan creando problemas nuevos, pero la democracia desapareció para cuando llegaron los populismos. La defensa de la democracia es el horizonte. Es algo así como: hay que diferenciar entre sacarse el hambre y nutrirse. La democracia es nutrirse. Los populismos es sacarse el hambre. Yeah. Hoy el mundo sufre por la mediocridad de los que mandan sin merecerlo. Por eso, el ciudadano que no se rinde debe volver a las mesas públicas del debate y a participar en la vida cívica de su país. Hoy más que nunca es importante medir la profundidad de las palabras paz y libertad. Ignacio, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.